Muy buenos días. Damos gracias a Dios que nuevamente nos encontramos en este lugar para adorarlo, cantarle y también para seguir llevando este bello mensaje de la palabra de Dios, que el tema es las señales del fin. Es un tema bastante, es bello, es grande. Y muchas veces cuando se trata de interpretar las señales o los tiempos en los cuales vivimos, pueden haber diferentes opiniones. Pero en este día vamos a comenzar. Quiero decirle que nosotros nos encontramos aquí en el 250 de la calle Donald Road en Converse, Texas. Y si usted vive cerca o quiere venir y estar con nosotros después de las 10:30 en adelante, aquí estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios a otros lugares. Así que saludos a todo hermano y hermana que puede mirar y espera este mensaje, de que este mensaje sea y va a ser, ¿verdad? Y será porque viene de parte de Dios. Es su palabra de mucha bendición para su vida. Estoy tratando una de las señales que la Biblia habla, especialmente el Señor Jesucristo, habló acerca de la restauración de Israel después de la destrucción del templo. Que la nación de Israel fue esparcida por todas partes del mundo. Estoy hablando de la formación de esa nación en el 1948, 1965, 1967, las guerras que han habido. Y en nuestros días estamos viendo otra guerra de las más grandes que está surgiendo o está ahí, y está basada posiblemente en el Salmo 83, donde habla de esta guerra, donde una gran parte de todas las naciones, un grupo, tal vez minoría, pero se preparan para protestar en contra de esta guerra, de lo que Israel está haciendo en Gaza. Más no se oye ninguna protesta de lo que estos movimientos jamás hicieron en Israel. De eso no se menciona. Así que ha sido siempre la forma del ser humano, siempre en guerras. El Señor Jesucristo profetizó estas cosas que iban a venir. Y entonces estamos viendo, ¿verdad?, la restauración, los problemas de la nación de Israel y lo que vendrá también. Porque este es, como dijo el Señor Jesucristo, no es solo esta señal que estoy hablando, pero tantas señales que el Señor Jesucristo habló y se están cumpliendo en nuestros días. Vamos a leer en el libro de San Mateo, donde vamos a anotar algo aquí, ¿verdad?, que viene del profeta Daniel, pero que el Señor Jesucristo lo está mirando en un futuro, aún después de la destrucción del templo, 70 años después de que Él nació. Y esto se encuentra en San Mateo capítulo 24 y versículo 15. Vamos a leer este texto y ahí vamos a comenzar el mensaje. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muy bien. Cuando uno lee este pasaje, ¿verdad?, el Señor Jesucristo no especificó, ¿verdad? Los discípulos hicieron preguntas, a lo menos 3 preguntas de la destrucción del templo, las señales del fin y el fin del mundo. Y el Señor Jesucristo aquí está hablando ya para las últimas señales del fin. Y cuando hablo del fin, estoy hablando del fin de los gobiernos humanos, donde, gracias Steven, donde el Señor Jesucristo va a venir como rey a reinar en la tierra. Así es que este pasaje, ¿verdad?, y quiero hablar un poco acerca
de la historia, ¿verdad?, de la raza humana un poco, ya que este pasaje que leímos está hablando de algo que va a suceder en el templo. Pero el templo sabemos que no existe hoy día, porque fue destruido. Incluso Apocalipsis capítulo 11 también habla de ese mismo templo, cuando Juan habla también. Y Daniel también habló de ese como 2700 años atrás. Fíjense cuántos miles de años. Y se está hablando de esto que Jesucristo está hablando. Ahora, ¿qué es esta desolación o abominación desoladora, ¿verdad? Que es algo que ocurre en el templo y que los judíos huyen, ¿verdad? Desolación quiere decir que las personas se van, huyen de ese lugar, lo dejan solo. Así es que quiero hablarles un poquito acerca de la historia. Por ejemplo, cuando Daniel recibe un sueño que el rey Nabucodonosor le explica, Dios le revela a Daniel 4 imperios: Babilonia, Persia y los Medos, Grecia y Roma. Ahora, en esta abominación que el Señor Jesucristo está hablando, que Daniel profetizó, en los años como 325 tal vez antes de Cristo, cae el imperio de los Medos y Persia. Y Alejandro Magno conquistó todas esas áreas donde estaban pobladas. O sea, conquistó todo eso. Pero Alejandro Magno, a los 32 años, él muere de una enfermedad. Se habla mucho acerca de ese impacto que él tuvo en todo el mundo. Se le compara como un leopardo en la forma tan rápida y veloz que él conquistó las naciones. Y ya no había más que conquistar. Y el hombre se deprimió, ¿verdad? Porque el ser humano es alguien, cuando vienen en esta forma al mundo, que no están tranquilos, no están contentos, no tienen paz, no tienen felicidad, porque ellos quieren seguir conquistando, pero ya no hay más que conquistar. Se hablaba de tal vez que tuvo una depresión, ya no estaba contento y le cayó una enfermedad. Y él sabe que va a morir a los 32 años y llama a sus 4 generales, donde él va a repartir el imperio de Grecia, todo lo que habían ganado. Por ejemplo, fíjense en estas divisiones que hubieron antes de él morir. Por ejemplo, número 1, Macedonia y Grecia, las que están ahí unidos. Macedonia con Grecia. Tracia y Asia Menor, pone otro general. Siria, Babilonia, otro general. Y Egipto. Así que el reino es dividido. Y como en el año tal vez 173 a 163 antes de Cristo, surge un hombre
llamado Antíoco Epífanes. Y este hombre, pues, que viene reinando ahí en Grecia y en Macedonia, conquistó todas esas áreas, incluso hasta Egipto otra vez. Entonces este hombre está para morir. Y su hijo, que se llama igual que él, Antíoco Epífanes, comienza a reinar. Y este hombre invadió a Jerusalén. Trató de quitar todo lo que era adoración a otros dioses. O sea, es un tipo de lo que acabamos de leer en el libro de Mateo. Y vamos a leer más adelante el último texto de este día, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, esto que está ocurriendo en Grecia, como 163 años antes de Jesucristo, había sido profetizado también por Daniel. Así que este hombre llamado Antíoco Epífanes se mete al templo, trae dioses falsos, comienza a sacrificar cerdos, fíjese, los cerdos que era abominación, los comienza a sacrificar en el templo. Bueno, esta es otra forma de una abominación, ¿verdad? Que deja el templo también solo, porque las personas huyen cuando ven estas cosas, especialmente dentro del templo de Dios, donde este lugar fue hecho para la adoración a Dios. Pero vienen estos personajes que están en contra de todo lo que se llama Dios, todo lo que se usa para adorar a Dios, lo usan, lo pisotean. Pero hay algo que sucede con este hombre, Antíoco Epífanes. Se dice que este hombre, después de haber hecho todas esas barbaridades ahí en Jerusalén, en el templo, como siempre sucede, cuando alguien se rebela en contra de la nación de Israel, Israel sí ha actuado mal muchas veces, como el mundo cristiano también. Y viene juicio. Así que a este hombre le cae una enfermedad, pero una enfermedad apestosa. No creo que era porque no se bañaba, sino que le cae esta enfermedad que apestaba. Incluso cuando este hombre muere, se dice que no murió ahí en Grecia, murió fuera de Grecia. Como recuerdan el Shah de Irán. A veces cuando las personas actúan mal, huyen, no mueren en los sitios que ellos nacieron, en sus naciones. Así es que, pero antes de este hombre morir, hizo cartas para los judíos porque él había hecho barbaridades en el templo. Y muchas veces la conciencia del ser humano le juzga, entendiendo que hay la posibilidad de que existe un Dios que lo va a juzgar. Así que las personas cuando llegan al borde de la muerte, entonces comienzan a clamar. Y no debe de ser así. Dios pide que sea antes. Especialmente, yo recuerdo cuando Dios me salvó a mí y di mi primer testimonio. Yo dije, ojalá que yo hubiese conocido al Señor a los 12 años. Yo no sabía que Jesucristo había estado en el templo a los 12 años. Yo no conocía nada de la Biblia, pero mencioné. A mis 12 años hubiese querido conocer a Dios. Así que este Antíoco Epífanes escribe cartas a los judíos como una reconciliación, como pidiendo perdón, y hay veces que el ser humano trata de arrepentirse, pero muy tarde. Y cuando el hombre se rebela en contra de Dios,
el hombre no va a existir para siempre. Este cuerpo es afectado por enfermedades y pronto desaparece. Así que este hombre murió con una enfermedad apestosa y fuera de Grecia. Ahora, lo que nosotros leímos en Mateo 24:15 es algo que va a venir al mundo. Vamos a leer un texto que se refiere aquí, que mencionó el Señor Jesucristo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía de Daniel es la que el Señor Jesucristo está mencionando, porque dijo, como dijo el profeta Daniel. De esto, cuando nosotros leemos estas profecías y el Señor Jesucristo nos está especificando a los discípulos que hicieron la pregunta, ¿qué era realmente lo que va a suceder? Ahora, el próximo mensaje, si Dios me permite, yo voy a hablar acerca de los adelantos científicos en los cuales nosotros vivimos. Pero he aquí que cuando leemos estas profecías, no hay duda de que al leerlas, Jesucristo ya está hablando en un mundo donde la ciencia se ha aumentado. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan habla de un sello y habla de que se verá en muchas partes del mundo, está hablando de un conocimiento y la ciencia que ha aumentado. Así que Daniel está hablando de esta profecía. Y noten esto, el templo ya fue destruido, no existe el templo. Y también pues quiero hablar un poquito acerca del templo que ha de venir. Porque tal vez para muchas personas esto no va a ocurrir. Pero si esto que leemos está escrito, tiene que cumplirse. Como así, la restauración de Israel, si en el 1948 no hubiese sucedido la guerra del 67, lo que estamos viendo en la actualidad, estas profecías no se pueden cumplir. Así es que lo que Dios dice se va cumpliendo poco a poco. Tal vez 50 años, 70 años después, 100 años después, pero se van a cumplir. Así es que a la pregunta de los discípulos de la destrucción del templo, ¿cuándo va a ser todas estas cosas? Las señales del fin, ¿cuándo será el fin? Jesucristo no está especificando realmente en una forma clara qué es, pero deja que el tiempo, cuando pase el tiempo, se van viendo estas cosas. Entonces vamos a leer un versículo más que posiblemente Jesucristo esté hablando de esto, que es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y 5. Vamos a leer este texto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Muy bien. Esto que leemos aquí
Y lo que Cristo dijo, el templo no existe todavía. Pero para que esto se cumpla, tiene que haber un templo hecho. Y se sabe, ¿verdad?, que la nación de Israel, como dije antes, Dios mediante en el próximo servicio, próximo mensaje, voy a especificar más tal vez lo que está ocurriendo en la nación de Israel respecto al templo. Pero para que esto se cumpla, esto que leímos, que hay la manifestación, fíjense, en el templo del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, alguien que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y en contra de todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, es un personaje que no permite la adoración a otros dioses, porque él se está diciendo, yo soy Dios. Así que estas profecías está hablando a la nación de Israel. Por eso al principio dije que a la iglesia, nosotros tenemos que aprender lo que es para la iglesia y lo que es para Israel. Ahora, no hay duda, ¿verdad?, que cuando viene una persecución y se habla en contra de la nación de Israel, recordemos que la iglesia de Jesucristo nació de la nación de Israel. La iglesia se forma, en primer lugar, de judíos, cuando vino el día de Pentecostés. Así que la iglesia, conjuntamente, ¿verdad?, con la nación de Israel, es la formación entre Israel y los gentiles. Como dije antes, Cristo profetizó también hasta que llegue el tiempo de los gentiles, donde Jerusalén y parte de lo que se conoce como el templo, o sea, una pared que quedó, donde los judíos van a ir a adorar, está hablando acerca de esos tiempos, de la restauración de la nación de Israel. Porque esto que sucedió en este mes, el día 7, el mes pasado, el 7, es bien pequeño para lo que va a ocurrir en Israel otra vez. Pero esto que ocurrió ahí cerca de Gaza, va a ocurrir, se menciona la ciudad de Jerusalén. O sea, donde viven más gentes, más personas. Y se habla, ¿verdad? Cristo dice, oigan, no regresen. Porque lo que viene para la nación de Israel es más difícil todavía. Así que la nación de Israel, al darle la espalda al Señor Jesucristo, 2000 años atrás, trae una consecuencia y sentencia sobre ellos, como dijo el Señor Jesucristo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Rechazaron el plan de Dios. Rechazaron lo que Dios había preparado para ellos. Y las consecuencias a través de la historia lo hemos visto. ¿Cuántos millones mató Adolfo Hitler de ellos? Hoy día Israel está rodeado de enemigos. Las naciones se levantan en contra de ellos. Y todo es consecuencia de que ellos rechazaron al Mesías. Porque cuando una nación tiene a Dios, como protector, como ayudante, nadie puede contra esa nación. Y eso pasó en los tiempos de David, Salomón. Hubieron reyes donde fueron fieles a Dios y Dios los protegió. Pero cuando la nación le da la espalda a Dios, viene juicio sobre esa nación.
Nuestra nación en la cual nosotros vivimos ha sido una nación donde podemos decir que es una nación cristiana desde el punto de vista de la que vemos tantos templos, tanta gente religiosa en todo el mundo, pero en nuestros días la mayor parte de los templos está vacío. Europa lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y cuando una nación como esta, que prosperó tanto, porque puso a Dios en primer lugar y aún en la moneda, dice, en Dios confiamos. In God we trust. Podemos leer en la moneda de Estados Unidos. Pero, ¿será verdad esto hoy día? No. En lo menos que se confía es en Dios. Y es ahí donde este asunto de las últimas señales que vendrán, o están viniendo, es porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. La nación de Israel no tiene amigos. La nación que respalda más a Israel es esta nación. Y estamos viendo aún dentro del gobierno de esta nación cómo se están yendo en contra de Israel. O sea, déjeme decirle esto y voy a concluir. Dios no necesita a ninguna nación para proteger a Israel. Dios es suficiente y es todopoderoso y lo ha hecho y lo va a hacer. Pero mientras la nación no le da el frente a Dios y lo reconoce, y especialmente la persona de Jesucristo, es una nación que va a sufrir las consecuencias de la violencia, de las invasiones, algo que está ocurriendo y va a ocurrir en la nación de Israel. Entonces vemos que en esta nación se está formando un gobierno donde no está favoreciendo mucho a la nación de Israel. Y la mayor parte de las naciones, lo mismo. O sea, yo diría, podemos decir, que si esta nación, como está ocurriendo en Ucrania, si las naciones no estuvieran respaldando a Ucrania, ya Ucrania fuera de Rusia, otra vez. Si la nación de Israel no fuera respaldada y ayudada por esta nación de Estados Unidos, de Norteamérica, Israel sería destruido ya. Porque está rodeada por todos lados de enemigos. Desde Siria, todo alrededor. Egipto es el único. Y pronto Egipto puede también cerrar las puertas. Porque todas esas personas que están saliendo de Gaza, lo que le espera es salida por Egipto. Entonces no sabemos todo lo que va a ocurrir en un futuro, pero Dios sí lo sabe. Y está escrito. Así que si esta nación deja de ayudar en una forma directa a la nación de Israel, pues se va a cumplir lo de Jerusalén, donde dice que quedará nada más una tercera parte, porque todos los otros van a ser llevados presos o muertos. Y eso está escrito, y lo que está escrito se va a cumplir. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, que me escuchas, a mí me encanta la profecía. Como dije antes, yo llevo como 55 años de ser cristiano y escucho y leo y aprendo. Y lo que aprendo quiero compartirlo con estas nuevas generaciones que vienen, que posiblemente no saben nada de historia, de lo que está ocurriendo en nuestros días. Israel es el culpable de todo.
sin realmente conocer. Lo que hay detrás de todo esto es que hay un mundo satánico, un mundo invisible de demonios, de ángeles caídos, que tratan de destruir a la nación de Israel y a la iglesia también. Así que nosotros como iglesia también caemos en esa misma área de Israel, de que hay persecución. Tal vez nosotros vivimos en una nación donde somos protegidos, pero aún hay mucha persecución en contra del cristianismo. Pero si usted mira hacia África, todos esos lugares, hay persecución. Hay miles de cristianos de diferentes denominaciones que son muertos por el Islam. O sea, por estas, como diría, fomentación de personas que se hacen religiosos y que tienen una religión nada más para ellos. Esa es la forma en que estamos viviendo. Y nuestra nación, esta nación de Estados Unidos, de Norteamérica, se está llenando de esto también. Pero podemos decir, gracias a Dios, que podemos ver estas señales del fin de los tiempos y que pronto el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, Dios te concede esta oportunidad ahora mismo, en este instante. Tú estás mirando todas las cosas que están sucediendo. Porque esa es la idea de Dios del aumento de la ciencia que voy a hablar próximo domingo, Dios mediante es. De que Dios tiene un plan donde todas las naciones, por eso Jesucristo dijo, y será llevado este evangelio, que incluyendo ahí tal vez lo último, que va a ser la nación de Israel, que este evangelio será llevado a todas partes del mundo y vendrá el fin. Entonces, si la iglesia, nosotros como iglesia no lo hacemos, la nación de Israel lo va a hacer con 144,000 personas que Dios va a escoger a los finales días. Así que esta es la realidad del aumento de la ciencia, que el próximo domingo, Dios mediante, voy a hablar un poquito más. Así que mi amigo, Dios te está dando la oportunidad en este momento para salvarte. Mira la condición del mundo, la violencia, las enfermedades, los temblores de tierra, volcanes, guerras. Todo esto que está sucediendo son señales del fin. Jesucristo le está contestando a los discípulos, estas van a ser las señales. Así que ya van 2000 años donde muchas veces se concluye que si la tierra fue creada en 7 días y ya van 6000 años de creación y que el número 7 podía ser el séptimo, que es el milenio. Y no estoy sacando conclusión de días ni de fechas, pero es lo que la teología cristiana más o menos habla. Así que en este día, Señor te bendiga y que tú puedas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida, para que Él te cambie y te ayude y te salve, que es lo más importante, porque el fin de todas las cosas se está llegando. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias por este mensaje de su palabra, que es tan claro y lo estamos viviendo en estos días, en estos tiempos. Y gracias, Padre, por ese aumento de la ciencia, la tecnología, que nosotros podemos llevar estos mensajes y también escuchar de otras partes lo que está sucediendo en todo el mundo. Gracias, mi Padre, le doy en el nombre de Jesucristo, para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.